Capítulo 11. La comunidad de Jackson era una ciudad, en todos los sentidos de la palabra. Alejada por algunos kilómetros de la central de energía, Jackson estaba rodeada por un alto muro, con puertas gruesas, casas diversas, una caverna, agua potable, medicamentos, una escuela y electricidad. Esta electricidad provenía de la planta de energía del condado de Jackson, usando las turbinas para crear energía a partir de la energía hidroeléctrica de la North Teton, convirtiendo así a Jackson en una ciudad en toda regla, una de las pocas que se mantenía sin la supervisión de los militares o de Fedra, quienes solían encontrarse en cada comunidad o zona de cuarentena repartidas por el país, tras el inicio del brote de Cordyceps. No era el caso en Jackson. Las personas que vivían en Jackson, habían ocupado una infinidad de trabajos antes del inicio de la infección, o habían aprendido de los mayores de la comunidad, para poder mantener a esta en completo funcionamiento, con la esperanza de que la sociedad volviera una vez que se terminara con la infección. Por ello, la central era un interés para los bandidos, quienes constantemente la atacaban con la intención de tomarla. Si conseguían cortar la electricidad, Jackson se quedaría sin lo único que la hacía diferente de otras comunidades y el caos podía extenderse por la población, creando muchos problemas, tanto para las personas más pequeñas como para los mayores. María y Tony, así como los trabajadores de la central, no estaban dispuestos a permitir que unos bandidos, que no estaban dispuestos a convivir con ellos, destruyeran todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían construido. Eric lanzó una escopeta hacia Naruto, quien la atrapó al vuelo y tiró, oyendo el clásico clic cuando tiró de la corredera del arma en un movimiento fluido, aprovechando que había atrapado el arma al vuelo. Nunca había usado una escopeta. La Glock, el arco y la katana eran sus armas, además de un cuchillo dentado militar que usaba en ciertas ocasiones, oculto en su tobillo. ¿Sabes usar una escopeta? Sí, sé usar una escopeta. Naruto la sujetó con ambas manos y siguió a María fuera de su despacho, levantando el cañón del arma al salir del edificio. Si los bandidos estaban asaltando la central de energía hidroeléctrica, significaba que irían a por los generadores. Él iría a por los generadores. Destrozaría los generadores, cortando la energía que iba hacia la comunidad y después iría a por los trabajadores. Al cortar la energía, las luces se apagarían, lo que significaba que los bandidos, si eran listos, se habían preparado para un enfrentamiento a oscuras. Con lo que no contaban, era con que él era un experto en enfrentamientos a oscuras, sin linterna. Sus ojos estaban acostumbrados a poca luz o a la oscuridad completa. Se había obligado a ello. Cuando giró hacia el edificio de los generadores, Naruto apretó el gatillo de la escopeta por instinto, disparando a uno de los bandidos directamente en el pecho. El hombre voló hacia atrás unos metros, estrellándose contra varias cajas, quedando allí, inerte, con la sangre manchando su ropa andrajosa. Un solo disparo. Corrió. Dio varias zancadas y saltó detrás de unos pales, cubriéndose de los disparos. Dos bandidos apretaron los gatillos de sus armas, descargando una lluvia de balas contra los pales, causando que astillas de madera saltaran como si fueran confeti. En el momento en que Naruto oyó el clic que hacían las armas al intentar disparar y no encontrar munición, se levantó y disparó, a los dos, directamente en el pecho como al primer bandido. No reaccionaron a tiempo y el chico disparó ambas veces de manera seguida. Los dos hombres salieron despedidos hacia atrás, abandonando su posición en la puerta de entrada, cayendo sobre el terreno húmedo, rodando hacia abajo por la pequeña cuesta, rodando y manchando su ropa con barro. Naruto tiró de la corredera del arma y metió 3 cartuchos mientras caminaba hacia la puerta. Había perdido a Eric, el gigante con cara de bonachón, y a María. Probablemente la mujer habría ido en busca de Tommy, dijo él, por lo que quien se desvió del camino había sido él. Aunque siguió su instinto. Caminó hacia la puerta y la empujó con el hombro, apuntando con el cañón del arma directamente hacia adelante. Podía ver y oír los generadores, como chasqueaban de manera constante, trabajando para generar energía para Jackson. Tomando una bocanada de aire, sintiendo como algo de polvo entraba en sus fosas nasales, Naruto entró en la sala de los generadores, caminando lentamente, barriendo con el arma, buscando a los bandidos que estarían allí. Naruto sabía que habían ido para destrozar los generadores, ya no solo era su intuición. Había matado a 2 bandidos en la entrada, quienes podían ser los vigías que deberían haber avisado a sus compañeros. El chico sabía que los bandidos estaban avisados y de sobra. La lluvia de disparos, por ambos lados, los habrían alertado de que iba hacia los generadores y que pronto entraría en el lugar. Yo destruiría todos los generadores, empezando por el que más lejos está de la puerta.
Sintió el frío del metal del arma cuando su dedo acarició el gatillo, delicadamente, presionándolo un poco. Se apoyó en la culata del arma y finalizó la presión. Otro disparo, un chorro de pólvora, salió y dio de lleno en el brazo derecho de otro bandido, causando una explosión de sangre, piel, hueso y músculos que manchó el, de por sí, ya sucio suelo de la sala. Caminó, cubriéndose detrás de un pilar. Los bandidos se recompusieron, cubriéndose ellos mismos, y comenzaron a disparar. Las balas golpeaban el metal, causando chispas y pequeños sonidos de impactos metálicos, además de incesantes sonidos de clon que resonaban por la habitación en un eco furioso que no se detenía, cada vez más intenso. Naruto miró hacia el techo. Podía oír cómo los bandidos cambiaban posiciones. Cómo los bandidos se cubrían y dejaban que otros compañeros dispararan, obligándolo a quedarse allí, cubierto por el pilar. Hacían que la lluvia de balas fuera un muro insuperable para una persona humana, para alguien que podía morir. Tal vez algún infectado podría sobrevivir, pero no él. Él era un humano. Lentamente, Naruto se agachó y llevó la mano hacia el bolsillo trasero de su pantalón. Sintió, sin rebuscar demasiado, la anilla de una de las granadas de mano. La había guardado para ciertas ocasiones y la había tomado de su mochila al salir del despacho de María. Lo siento. Tiró de la anilla y la lanzó a ras del suelo, directamente hacia las piernas de los bandidos. Muchos se movieron, asustados, pero un par que no estaban cubiertos, saltaron por los aires cuando la granada explotó, siendo una lluvia de humo, escombros y sangre. Naruto aprovechó esa cortina. Tomó la Glock con la mano derecha y sujetó la escopeta con la izquierda. Caminó, disparando hacia los bandidos, derribándolos, matándolos, con pasos seguros, sintiendo como las balas rozaban su cuerpo, como podía morir si daba un paso que no debía. Estúpido chico. Naruto desvió el golpe del bandido haciendo uso de su antebrazo, obligando al hombre a caer hacia adelante. Presionó el cañón del arma contra la sien de este y apretó el gatillo, sintiendo como la sangre manchaba su rostro con gotas tibias con las que ni siquiera parpadeó. Matadlo. Saltó, cubriéndose detrás de varias cajas de metal. Dejó la Glock de nuevo en su cartuchera, con apenas un par de balas en el cargador, y tiró de la corredera de la escopeta. Naruto respiró de manera profunda, sintiendo como sus pulmones se hinchaban con aire, renovándolo. No le dolía la cabeza. Su hermana había desaparecido, sustituida por una necesidad de sobrevivir que lo llenó como una inyección de adrenalina, poniendo todos sus sentidos a flor de piel. Vamos allá. Naruto giró y disparó, derribando a otro bandido cuando el disparo dio en su rodilla. El hombre cayó hacia adelante, golpeándose la cara directamente contra el suelo, causando un crujido sanguinolento cuando sus dientes chocaron con el concreto. HMPF. Levantó el arma y disparó a otro bandido, directamente a su hombro derecho. Esto causó que el hombre errara en su disparo y cayera hacia atrás, su hombro destrozado, ensangrentado, y con sangre escurriendo por su extremidad hasta su mano. No había dado con el disparo directamente en el hombro del hombre. Naruto tomó varios cartuchos y volvió a recargar la escopeta, cubierto por las cajas metálicas llenas de instrumentos y objetos que los trabajadores usaban para reparar y poner a punto los generadores. Oía como las balas rebotaban, como buscaban su carne para hacerla estallar, como buscaban matarlo. Quedan solamente dos. El chico se irguió, sentado detrás de las cajas de metal, y salió cuando los disparos cesaron. No disparó contra los hombres. Vio a los dos bandidos recargando sus armas, mirándolo con cierta sorpresa, inquietud y confusión. Naruto corrió hacia ellos y se agachó, evadiendo la culata del arma del primero, golpeándolo con un codo directamente en su estómago. Estiró los brazos, moviendo su escopeta, y estrelló la culata del arma en el rostro del segundo. Un crujido prosiguió al choque y la nariz del bandido quedó destrozada, con sangre saliendo de ambos orificios, manchando su labio superior. Joder. Naruto estrelló su puño directamente contra el rostro del primero y se giró, colocando el cañón de la Glock bajo el mentón del segundo, levantando su rostro desde la barbilla. El bandido con la nariz destrozada, gruñó al sentir el frío metal hacer contacto con su piel y se quedó de pie, mirando al adolescente con furia en sus oscuros ojos. No es nada personal. Naruto acarició el gatillo de la Glock con el dedo. Un poco más y el disparo reventaría su cabeza. Pero habéis decidido intentar tomar esto en un día un poco malo para mí. En cualquier otro día, probablemente no sería tan cruel. Vete al carajo, mocoso. Buenos modales. Clic. Vaya, no hay balas. El hombre intentó moverse, pero Naruto lo derribó y lo golpeó con la culata del arma, dejándolo tirado en el suelo, completamente inconsciente, pero respirando.
Se podía ver en cómo su pecho se movía, pero podía comprobarse fácilmente colocando 2 dedos bajo su nariz. Seguro que salía aire. Naruto cambió el cargador de la Glock y la guardó en su cartuchera, poniéndose de pie justo en el momento en el que María hacía acto de presencia, seguida por Eric, Tommy y varios hombres más de Jackson, todos con armas. Naruto se quedó de pie unos segundos más sobre el último de los bandidos. Escupió a un lado y se giró, confrontando a la líder de Jackson, a su esposo y a un puñado más de hombres y mujeres de la comunidad, que lo miraban con cierto asombro. ¿Has hecho tú esto? Naruto se encogió de hombros, pasando por encima del bandido, colgándose del hombro la escopeta que le había dado Eric. Caminó hacia las personas de Jackson, siendo recibido en silencio. No dijo nada, ni siquiera devolvió la mirada a Tommy o a su esposa, aunque María estaba centrada en los bandidos derrotados. Se descolgó la escopeta y la colocó en las manos del gigantón de Eric, empujándola contra su pecho con cierta firmeza, devolviéndole al hombre una sonrisa calmada. Ten dijo, retirando la mano y dejando el arma en el regazo de Eric. No la voy a necesitar más. Prefiero mi arco, mi espada y mi Glock, si soy sincero, pero gracias por prestármela, Eric. Naruto caminó, pasando entre las personas de Jackson, dándoles la espalda, y abandonó la sala en completo silencio, dejándolos allí dentro, aún mirando su obra. Él ha hecho esto. ¿Solo? Uno de los hombres habló, con ojos desorbitados y el arma temblando en sus manos. Eso parece. Joel no estuvo aquí y menos respondió Tony, quien miró aquella escena con un ceño fruncido, sintiendo que algo estaba mal en el lugar. ¿Un niño es capaz de esto? Nadie le respondió. Tommy bufó y negó con la cabeza, buscando cómo responderse a sí mismo al mismo tiempo que esperaba que alguien le respondiera, que lo ayudaran a comprender lo que estaba viendo, racionalizar aquella escena que sus ojos veían, pero que su cabeza no podía comprender como una realidad. El chico es un superviviente, uno mejor que cualquiera. La voz de María sobresaltó a su esposo y a los que lo acompañaban. La mujer se giró, mirándolos a todos. Ha pasado tanto tiempo sobreviviendo, que ahora lo único que lo mantiene cuerdo es sobrevivir. Capítulo 12. Las nubes apenas habían menguado al día siguiente. Seguían cubriendo el cielo y un aire ligeramente más frío, mecía las ramas de los árboles como si las estuviera acariciando, como si unos finos dedos las movieran con enorme mimo. Sentado en el camastro, en la habitación que María le proporcionó, Naruto miraba sus pies desnudos, las botas colocadas, juntas, al lado de la puerta. Mecía los pies hacia adelante y hacia atrás, a pesar de que podría tocar el suelo con sus pies desnudos. Era lo suficientemente alto, por supuesto, pero estaba con la espalda apoyada en la pared, sintiendo el frío del concreto sucio contra su piel desnuda. Dormía sin camiseta, sin pijama que cubriera su torso, sus cicatrices. Se arrastró hasta el borde de la cama, sus pies ya tocaron el suelo gris y frío, y se puso de pie, dejando a la vista su espalda. No era una espalda enorme, pero estaba definida, con músculos marcados cuando realizaba algún movimiento con la parte superior del cuerpo, ya fuera solo mover uno de sus brazos o un simple encogimiento de hombros. Los músculos no eran lo único que marcaban y se dibujaban con minuciosa precisión en su espalda, ni tampoco eran en lo único que una persona se fijaría. No eran pequeñas, sino que variaban en tamaño y forma, además de zona afectada. Al menos, un centenar de cicatrices estaban dibujadas en aquella piel, marcadas de distinta forma, con distinta profundidad y diseños dispares. Una parecía ser de una quemadura, alojada en la zona lumbar, en la parte derecha. Otra parecía propia de una herida con un cuchillo dentado, militar o de caza, justo por debajo de la parte trasera del hombro, como si hubieran intentado atravesar su pulmón. Aquella espalda tenía 100 cicatrices dibujadas, diseñadas en la piel y marcadas para un recuerdo constante, para una lamentación continuada. Eran una condena que nadie debería de tener, que nadie debería de sufrir jamás. Naruto recogió la camiseta, una que le había dado Tony, y se la puso, cubriendo aquellas cicatrices. No las miró, no las acarició ni comprobó si seguían allí. Hacía tiempo que había dejado de examinar su espalda, de buscar si habían desaparecido y si eran solamente una parte de su pesadilla. Las había aceptado, parcialmente, como parte de su cuerpo, mas no dejó que nadie las viera o las tocara. Las mantuvo con él, ocultas bajo la ropa, bajo capas y capas de ropa que las protegieran, que las ocultaran de ojos y miradas indiscretas. Metió los bordes de la camiseta por dentro del pantalón y cogió la camisa de manga corta, abotonada, de color negro y se la puso por encima de la camiseta de color verde oscuro.
Podía pasar por un miembro de los luciérnagas, usando aquella combinación de colores militares. La reina de las luciérnagas. Naruto cogió el guardapelo del borde del escritorio y lo miró, meciéndose hacia adelante y hacia atrás ligeramente, empujado por el viento. Tenía el símbolo de los terroristas grabado en el metal, un símbolo imperecedero que no se borraría jamás. Naruto tampoco dejaría que nadie lo olvidara, mucho menos él mismo. Sus ojos se oscurecieron por un breve instante antes de que se colgara del cuello aquel guardapelo, ocultándolo por debajo de la camiseta, sintiendo el frío metal pegado contra el pecho, haciendo que sintiera el guardapelo con cada paso que diera, con cada avance que tuviera. Marlene. Tomó su pistola con la cartuchera de la silla y la colgó de la parte derecha de su cintura, con los cargadores en el lado izquierdo. María le había dado algunos cargadores extra y un cinturón con bolsillos para guardarlos en el lado izquierdo. Parecía mucho más un militar ahora, que antes de conocer a Joel y Ellie, antes de viajar hacia Boston en busca de los terroristas de los luciérnagas. Naruto, vestido y con sus complementos, se miró en el espejo quebrado de su habitación. Este le devolvió una mirada ligeramente oscura, pero mucho más calmada de lo que cabría esperar. Un rostro de piel un poco pálida lo miró, suspicaz, esperando cualquier gesto o movimiento. Esperando a que finalmente la máscara se rompiera. Pasó la mano por su cabello dorado, echándolo hacia atrás con un poco de agua, para observar que los mechones rebeldes se movieron en las distintas direcciones que ya esperaba. Su cabello era indomable, salvaje y no había forma de peinarlo, de arreglarlo por mucho más que él lo quisiera. Era herencia de su padre. Unos golpes en la puerta, hicieron que Naruto se apartara del espejo y del lavamanos, consciente del tiempo que había estado mirando aquel espejo quebrado. Dio una fuerte bocanada, se aseguró que llevaba la pistola y caminó, con 2 zancadas, directamente hacia la puerta. Joel estaba al otro lado cuando la abrió, luciendo un poco cansado, con unas ligeras ojeras dibujadas en su rostro. A Naruto le pareció que el hombre había envejecido, probablemente por el largo viaje por el país y el estrés de los enfrentamientos que habían tenido contra los bandidos y los infectados. Al verlo, el chico se preguntó si no sería mejor que Tommy terminara por llevar a Ellie con los luciérnagas, si no sería mejor para él mismo que eso sucediera. No quiero matarlo. Pareces estar en mejor aspecto, chico. Los labios se curvaron, dibujando una sonrisa en la boca de Joel, a lo que Naruto respondió con una propia mientras cerraba la puerta de la habitación, caminando al lado del hombre. Un sueño reparador, sin estrés de ser perseguido, me ha devuelto las energías, admitió, metiendo las manos en los bolsillos, borrando los oscuros pensamientos de su mente, guardándolos para cuando tuviera que destruir aquel puente. ¿Vamos a hablar con Tommy? Sí. Tiene información sobre los luciérnagas, sobre dónde podría estar Marlene, ahora que ha huido de Boston con el rabo entre las piernas, dijo Joel, mostrando un rostro y un tono de voz serios. Intenté que Tommy llevara a Ellie con ellos, pero no pude. Discutí con ella y nos reconciliamos. Naruto levantó su ceja derecha, mostrándose sorprendido por aquella revelación. Él había pensado en Tommy como posible guía hacia los luciérnagas, un cambio que Naruto mismo quería para el grupo, que necesitaba, pero no había esperado que el mismo Joel propusiera esto a su hermano, que le provocara un enfrentamiento con Ellie. Para él, Joel y Ellie estaban muy unidos, aunque a su extraña manera. Siento haber querido abandonaros, siguió Joel, dando una sonrisa un poco forzada, de disculpa. Terminaremos el viaje los 3 juntos. Tommy nos indicará dónde podría estar Marlene y dejaremos todo esto atrás. Por inercia, Naruto asintió ante las palabras de Joel, aún sorprendido por conocer aquello. ¿Por qué Joel no se lo guardó para sí mismo? El hombre siempre había sido reservado, ocultando mucho de sus sentimientos, de su cansancio físico. ¿Por qué ahora tenía que comenzar a complicarlo para él? Naruto se maldijo internamente, pero no dijo nada por unos minutos mientras caminaban hacia el despacho de María, donde los esperaban ella y Tommy, además de Ellie. ¿Por qué complicas todo, Dios? Los dos llegaron finalmente al despacho de María. La habitación seguía como Naruto la recordaba. Una pequeña mesa como escritorio al otro lado, bajo una serie de ventanas pequeñas. Unas estanterías estaban posicionadas a ambos lados de la pared del fondo, como guardias firmes del escritorio, llenas de libros viejos y un poco polvorientos. Naruto creyó que algunos de esos libros se desharían si los sacaban de sus estanterías, con un simple toque de sus manos. María y Tommy ya estaban dentro, sobre la mesa de María, mirando un mapa extendido sobre esta que representaba todo el país, todo Estados Unidos.
Habían dibujadas algunas frases, algunas líneas y algunos posits estaban colocados sobre algunas ubicaciones, siendo señalados por finas líneas de bolígrafo que iban hasta ellos. ¿Serían ubicaciones de recursos? ¿Zonas donde podrían cazar? ¿Dónde habría recursos? ¿O tal vez eran ubicaciones donde estarían los luciérnagas? Naruto se fijó en cada ubicación, en cada posits bien colocado o anotación escrita sobre una ubicación del mapa, y las memorizó completamente, guardándolas en su mente por si alguna vez las necesitara, por si pudiera ayudar a María y a Tony a buscar suministros para Jackson como un pago por su hospitalidad, por los recursos que destinaron así a su cuidado, así como los medicamentos que le dieron, los mismos que fingió que se estaba tomando. Naruto. Joel María fue la primera en verlos, levantando la cabeza del mapa y dándoles una sonrisa. Buenos días. Buenos días, María. Te veo con mejor aspecto, Naruto. Buenos días. Sí, estoy mucho mejor tras unas reparadoras horas de descanso. María escudriñó el rostro de Naruto, buscando cualquier posible signo de mentira. Lo hizo por unos segundos, mientras ambos, Naruto y Joel, saludaban a Tony, quien ya se había percatado de la presencia de su hermano y el muchacho. Asintió satisfecha, curvando los labios en una sonrisa calmada. Me alegra saberlo. Ella está con los caballos, cogiendo los suministros para vuestro viaje hacia la universidad en el este de Colorado, informó Tony, al tiempo que golpeaba con un dedo una de las zonas señaladas en el inmenso mapa, donde apretó con cierta fuerza. En el edificio de ciencias de la universidad es donde están los luciérnagas, donde se ha retirado Marlene con su grupo. Una universidad. Específicamente en el edificio de ciencias. Naruto se inclinó para ver la zona que señalaba Tony, mostrándose escéptico ante lo que el hombre le decía. No vi a Marlene con un aspecto o interés en la ciencia. Los objetivos de Marlene no me los conozco, admitió Tony, retirando la mano del mapa. Nunca compartió conmigo dicha información. A pesar de ser un luciérnaga, nunca estuve en el círculo interno y de confianza. La reina tiene sus preferidos, bufó Joel, haciendo sonreír a Naruto. Es mejor que nada. Joel, así como Naruto, estaba contrariado por la ubicación del grupo terrorista, pero no hizo ni se hizo preguntas sobre el porqué de aquella ubicación. Aunque parecía que el derrocamiento del gobierno ya no era su único objetivo, su única misión para levantar nuevamente a la sociedad. Algo estaba haciendo o buscando, que implicaba la ciencia para terminar con sus planes. Siempre los tuvo, admitió Tommy secamente. Algunos de ellos han muerto, como Christopher, un hombre pelirrojo. Perteneció al círculo de confianza de Marlene antes de que alguien le disparara en la cabeza, supuestamente por haber sido mordido. Si tenemos suerte, el círculo estará destrozado, señaló Naruto, sin inmutarse. Si Marlene no tiene lugartenientes, significa que estaremos tratando con ella directamente. Esa mujer no rehúye conversaciones, dijo Joel. La única conversación que tuvo con Marlene, fue sobre encargarse de ella y había sido Tess quien habló con ella, llegando al acuerdo. Aunque las armas ya tenían poco valor para él. Ella es importante para ella, así que hablará con nosotros directamente y podrás darle la información que debas, chico. Conocer a la reina es un honor, Tommy siguió. Si eres de otra célula, entonces ella te enviará a donde seas necesario para su trabajo. Naruto llevó la mano hacia la parte trasera de su cuello, masajeándola ligeramente. Con cada paso que daba, el hielo se volvía mucho más y más fino, hasta el punto en el que un simple paso podría hacerlo hundirse completamente, ahogarse en su propia telaraña de mentiras. Aunque no exteriorizó aquellos sentimientos y solamente dio un encogimiento de hombros, mirando a Tommy directamente. Honor o no, tengo que darle la información. Es para lo único que he seguido con el viaje. Aunque mi interés ya no es trabajar con ellos, supongo. Aprecio demasiado mi paz mental reconstruida. María dio una pequeña sonrisa. Tommy también, pero la suya fue más amplia que la de su esposa. Joel no dijo nada ni hizo el menor gesto por aquellas palabras, aunque se veía más relajado, con los hombros menos tensos. Entonces, supongo, que podríamos invitarte, Jackson, cuando terminéis. Naruto dio una sonrisa amplia. Sin duda, María. Estaría encantado de pasar por Jackson, de ayudaros con la comunidad. Habéis hecho mucho por mí y pienso devolverlo, aunque me digas que no y que no debería. Se adelantó a las palabras de María y de Tony, leyendo su lenguaje corporal. Es lo menos que puedo y que haré por vosotros, por Jackson. Os hemos preparado 2 caballos, dijo Tony, meneando la cabeza y cambiando de conversación, aunque complacido por las palabras del muchacho. Al ser 3, creo que es lo mejor. También preparamos más suministros, contando con que usarías tu arco, Naruto. Gracias, Tommy.
Lo hizo ella, respondió él, dándole una sonrisa al chico. Ella preparó tu mochila con cuidado, eligiendo lo que usarías y lo que llevarías si la prepararas tú. Entonces, le daré las gracias a ella. Naruto caminó y abrazó a Maria al mismo tiempo que Joel apretaba la mano de su hermano. Después, Naruto era quien aceptó la mano de Tommy y Joel abrazaba a Maria. Tommy aprovechó y tiró de Naruto hacia sí mismo para hablarle solo a él, para susurrarle al oído. Cuida de mi hermano, Naruto. Me alegro de que quieras huir de los luciérnagas, pero Marlene es peligrosa. Cuidaos los tres, pero pon un ojo sobre mi hermano. Naruto asintió silenciosamente, aunque con otros pensamientos en su cabeza, dando vueltas como en un mar completamente embravecido. Él pensaba matar a Joel, no protegerlo. Capítulo 13. Desde Jackson, el trío tardó un mes en llegar a la Universidad Estatal de Colorado, siendo un viaje tranquilo en su mayor parte. Los tres avanzaron, a caballo, de manera tranquila, pero constante, pasando por carreteras completamente vacías, bosques silenciosos y algunas poblaciones abandonadas, salvo por la presencia constante de los infectados. La lluvia había dejado de ser una compañera, desapareciendo mientras cabalgaban con firmeza hacia la universidad, pero el cielo permaneció con una tonalidad grisácea, blanquecina, como si fuera a nevar en cualquier momento. El otoño había sido húmedo y frío, dejando paso lentamente al invierno con cada día que pasaba. Naruto, Joel y Eiji se vieron obligados, mientras viajaban hacia la universidad, a aumentar la cantidad de ropa que llevaban encima. Tommy y Maria les habían dado algunas chaquetas y suéteres, lo que los protegió del frío y de la humedad cuando cubrieron sus cuerpos con la gruesa ropa, evitando también caer enfermos por el frío o los cambios constantes de temperatura, además de las tormentas que los acompañaron en todo momento. A pesar de las dificultades y los desvíos que tuvieron en el viaje hacia la universidad, los tres finalmente llegaron, tras algo más de un mes, a la Universidad Estatal de Colorado, montando 2 caballos. Naruto y Eiji montaban una hermosa yegua de pelaje rojizo y Joel montaba un robusto caballo de pelaje oscuro. El hombre llevaba consigo los suministros y víveres que les habían proporcionado en Jackson, los cuales estaban apilados en unas mochilas que iban en la parte trasera de la silla del caballo, además de algunos suministros que ambos caballos llevaban en las alforjas por si necesitaban tenerlos a la mano. Naruto no había montado un caballo hasta que le pusieron las riendas de aquella yegua en la mano. El animal lo había mirado con sus enormes y oscuros ojos, mostrando inocencia, aceptándolo como su jinete. Naruto la había acariciado y la yegua aceptó la caricia con gusto, frotándose contra su pecho cuando se detuvo. Así fue como Naruto montó su primer caballo, siendo el encargado de dirigir al animal, con ella montada justamente detrás, agarrada a él por la cintura. Parece un espejo gigante. La voz de Joel rompió el silencio que se había instalado mientras se detenían frente a la verja de la universidad. Había mirado al edificio principal del campus, pensando que era un inmenso espejo frente a ellos. De hecho, sí que parecía un espejo. El nombre, ilegible, se encontraba en el letrero encima de las puertas de la verja, con letras faltantes u oxidadas por el tiempo. Esto está muy tranquilo, dijo Naruto, palmeando el lado derecho del cuello de la yegua, obteniendo un suave relincho del animal. Demasiado para que sea un lugar lleno de luciérnagas, mucho menos si está Marlene en el edificio de ciencias. Las pocas plantas que veían habían crecido de manera salvaje, tomando el espacio asfaltado, creando grietas en el suelo, y lamiendo los cimientos de los edificios. No había muchas plantas, pero las que había eran salvajes, a menos que estuvieran cerca de algún edificio. Estas parecían haber sido recortadas, levemente cuidadas y mantenidas con cierto amor, lo que indicaba que alguien había estado en la universidad no hacía demasiado tiempo, probablemente los luciérnagas o algunos otros supervivientes del brote. Iré dando un rodeo por el campus. Joel se bajó de Cayus, su caballo, y empujó la verja hacia adentro. Un chirrido acompañó el movimiento, así como un ligero crujido de las bisagras oxidadas, las cuales no parecían demasiado felices con el movimiento repentino. Manténeos a la vista. Mantente al lado de Naruto, Eiji. Entendido. Joel los miró por unos breves momentos antes de asentir y caminar hacia el interior, con la intención de encender los generadores y abrir las puertas de la universidad. Eiji saltó de la garupa y cayó sobre sus pies. Caminó con paso apresurado y abrió la verja, permitiéndole a Naruto guiar a ambos animales dentro del campus. Era sorprendente cómo la verja, oxidada, seguía de pie, aunque un poco suelta. Los edificios de la universidad, al menos los primeros que veían, no estaban en muy buen estado. La fachada de la universidad estaba descolorida, con las partes blancas ya no tan blancas, manchadas de suciedad o de sangre en algunos casos.
Naruto miró hacia un edificio, viendo las ventanas polvorientas, buscando cualquier posible movimiento dentro o por los alrededores, pero sus ojos no captaron nada, ni el más leve crujido de hojas o de la hierba. Demasiado silencio, dijo, rodeando a la yegua y tomando el arco que había sujetado a la silla, además de las flechas. No creo que Marlene y los suyos sigan por aquí. Si tengo que poner la mano en el fuego, diría que hace tiempo que nadie vivo ha estado en la universidad. Tommy les había indicado la universidad como el lugar donde estaba Marlene y su grupo, trabajando secretamente en algún proyecto que implicaba a científicos, por lo que hablaron. ¿Pero cuánto hacía de eso? Tommy llevaba tiempo sin ver a Marlene, sin hablar con ella, y los luciérnagas estaban siendo perseguidos, presionados por el ejército y Fedra hasta borrarlos del mapa. No podían permanecer demasiado en un lugar, como si no fueran terroristas. Naruto no pensaba que siguieran allí, mucho menos que fueran a recibirlos con los brazos abiertos. Alguna lucha, tal vez la presencia de militares, los habrían hecho huir del lugar para seguir con las investigaciones en otro lado. ¿Estarán dando frutos las investigaciones, de todos modos? Escéptico, Naruto no creía en los planes ni en las investigaciones que Marlene estuviera haciendo, probablemente ligadas a la curación de la infección. No había que ser un genio para saber lo que Marlene investigaba, con lo que estaba trabajando tan aprisa. Aún le faltaba su elemento principal, su mercancía preciada. Intentar encontrar la cura es una pérdida de tiempo. Colocó la mano derecha sobre la empuñadura del arma y movió los ojos por los edificios que los rodeaban. Naruto escaneó cada ventana que veía, buscando movimiento, fuera o no de un luciérnaga, de un infectado o de algo más que estuviera acechando desde las sombras. Al mismo tiempo, mantuvo un ojo sobre Ellie, quien miraba fascinada el mapa del campus y los folletos de la universidad. Sus padres fueron a la universidad. Su madre siempre le enseñaba las fotos, ocultas, de cuando ella y su padre se graduaron. Lo hicieron en la Universidad de Washington y parecían haber dedicado sus vidas a la ciencia, al menos antes del brote y de la infección. Las batas de laboratorio que usaron, Naruto las dejó abandonadas en su antiguo refugio, donde él y su hermana vivieron por un tiempo antes de ser acogidos en la comunidad de aquel hombre. David. Apretó un poco los dientes, haciendo que la línea de su mandíbula se dibujara con más intensidad. Había jurado no pensar en él ni en su pasado, pero le era imposible, incluso tras 7 años de haber dejado todo atrás, de haber sobrevivido por su cuenta. Era una pesadilla, una que ocultaba. ¿Joel estará bien? Seguro. Joel ha sobrevivido 20 años y no creo que moverse por aquí sea un problema para él, admitió Naruto, mirando ahora a ella. Ella parecía preocupada, con el ceño levemente fruncido, lo que hacía que unas pequeñas arrugas aparecieran en su frente. Deberías dejar de preocuparte tanto, Ellie. Hemos llegado hasta aquí, pasando por un sinfín de cosas. Joel no se dejará vencer por nada, créeme. Además, a cualquier señal de peligro, yo lo ayudaría. Fue tras aquellas palabras de ánimo que se permitió sonreír, torcer un poco los labios para dar una sonrisa sincera, o lo más cercano a una sincera de verdad. No sonreía desde la muerte de su hermana, 7 años atrás, y ahora se estaba forzando a sonreír para ella, para que no se preocupara por Joel ni por ellos. Pero, por supuesto, ocultó sus verdaderos sentimientos detrás de aquella máscara con respecto a Joel. Naruto apreciaba al hombre, lo admiraba, pero también le preocupaba. No sabía a ciencia cierta lo que haría con ella o con él tras llegar con Marlene. ¿Los dejaría con ella y ya está? ¿Entregaría a Ellie abiertamente, después de lo que habían pasado? Marlene iba a usar a Ellie como conejillo de indias, Naruto lo sabía. Tal vez no conocía todos los detalles, todo lo que Marlene estaba haciendo, pero si Ellie era inmune a la infección, ¿para qué la querría un grupo terrorista como los luciérnagas? Naruto podía ver el plan de Marlene, cómo lo hilaba todo para poder intentar salvar al mundo al inventar una cura. Y, por supuesto, eso terminaría con la vida de Ellie, con su futuro y con sus decisiones como persona. Bueno, Ellie no se mostró convencida, al menos demasiado, con las palabras de Naruto. Aún estaba preocupada por el bienestar de Joel y los posibles accidentes que podría tener caminando solo por aquel lugar. Tal vez había bandidos, escondidos por algún lugar. El recuerdo de cómo mató a un hombre para salvarlo, la hizo fruncir más el ceño. Tras varios minutos, Joel emergió finalmente. Las puertas de la universidad parecían completamente abiertas y el hombre se veía agitado, un poco sudado y resoplaba, pistola en mano. No he visto luciérnagas, pero sí un montón de infectados, anunció, caminando hacia los dos adolescentes. Podemos seguir ya hacia el edificio de ciencias.
tomó las riendas de Kaijus de las manos de Naruto, quien asintió hacia el hombre. Los tres se pusieron nuevamente en marcha por el campus de la universidad, siguiendo el mapa hacia el edificio de ciencias. No tenía sentido que revisaran ningún otro edificio si los luciérnagas estaban allí. Sería una pérdida de tiempo y recursos. Naruto no creía que saliera nada bueno de investigar los otros edificios, lo que podría hacerlos enfrentarse a infectados, desperdiciar munición o resultar heridos al intentar pasar por dichos lugares. Había pancartas y del grupo terrorista, así como dibujos de la luciérnaga del grupo de Marlene esparcidos por la universidad. Barricadas colocadas detrás de puertas, estratégicamente cerradas, obligó al trío a dar enormes desvíos, pero finalmente llegaron al edificio de ciencias de la universidad, el cual se veía abandonado. Al contrario que otros edificios, aquel estaba en mejor estado, mucho más cuidado, pero igual de silencioso que el resto y sin presencia luciérnaga en el interior, al menos con un solo vistazo. Naruto y Joel ataron ambos caballos y subieron la pequeña escalinata hasta la puerta del edificio, por el que pasaron silenciosamente, encendiendo las linternas. Ella iba entre los dos. Joel guiaba al grupo y Naruto caminaba el último, mirando hacia atrás de manera constante, asegurándose de que nadie los seguía. Encontraron cuerpos esparcidos de lo que parecían ser luciérnagas, todos tirados en el suelo, con heridas de arma blanca o de disparos. Alguno parecía haber sido mordido y uno de ellos tenía la cabeza separada de su cuerpo, probablemente gracias a un enfrentamiento contra algún infectado de etapa avanzada. No había signos de que alguien vivo estuviera en el edificio y esa esperanza se iba mermando con cada paso que daban, con cada habitación que revisaban buscando a Marlene o a su crítico interno. Naruto aprovechó y tomó unos documentos amarillentos y enfocó la linterna en ellos, moviendo los ojos por las líneas impresas en el papel. Han estado haciendo pruebas con monos, buscando una cura para la infección, dijo, en voz alta, siendo escuchado por Joel y Eye. Marlene está buscando una cura para curarnos de la infección y ha trabajado en secreto desde aquí. No parece tener muchos avances, murmuró Joel, revisando otras carpetas. Habían llegado a un enorme salón, con una pizarra llena de garabatos medio borrados por el tiempo. El cuerpo de un científico estaba al lado del atril del profesor, con el cuello desgarrado. Aunque parece que la universidad fue el punto fijo de los luciérnagas por un tiempo demasiado prolongado. Chicos. Ella levantó otra carpeta, moviéndola frenéticamente para llamar la atención de ambos. Naruto dejó de leer aquellos informes, guardándose algunos papeles en la mochila, y siguió a Joel. Parece que Marlene está en el hospital St. Mary en Salt Lake, Utah. Han movido todas sus operaciones hacia allí. Tal vez sea la base fija de los luciérnagas, murmuró Joel, tomando las hojas. Es un enorme descuido que hayan dejado esto a la vista. Es posible que el ejército ya esté yendo o haya ido hacia allí, para enfrentarlos. De todos modos, es nuestra última carta. Tendremos que ir hacia allí, queramos o no. Joel arrancó un mapa que el grupo terrorista tenía colgado con anotaciones y lo guardó en su mochila, un poco arrugado y apretado. Vámonos entonces, dijo, asintiendo hacia ella y Naruto con un movimiento ligero de cabeza. Cuanto antes salgamos de aquí, antes nos pondremos en marcha hacia el hospital. Caminaron fuera del salón y siguieron por el pasillo hacia las escaleras que bajaban hacia la entrada, las únicas sin una barricada que les hiciera girar y andar por todo el edificio. Habían tenido que sortear varias, así como puertas atrancadas, para llegar hasta aquel piso. En ese instante, un crujido los alertó, aunque fue demasiado tarde. Un hombre se lanzó sobre Joel, empujándolo, y ambos cayeron a través de la ventana con un crujido de cristales rotos, un grito y el fuerte relincho de los caballos. Joel. Ella se asomó por la ventana, viendo como una barra adentada había atravesado a Joel, hiriéndolo de gravedad. El hombre que lo atacó ya se ponía de pie, arrastrando la pierna. Cuando sacó un machete, una flecha atravesó de lado a lado su garganta. Recoge a Joel. Naruto había colocado la segunda flecha en el arco y se había girado, soltando la cuerda y permitiendo que el proyectil diera en la rodilla de un segundo bandido, haciendo que cayera al suelo de bruces. Os seguiré. Pero. Ve. Un tercer bandido agarró a Naruto y lo empujó contra una puerta, abriéndola por la fuerza del choque, y ambos cayeron dentro de la habitación. El arco escapó de las manos del chico, alejándose varios metros. Chico. ¿Cuánto tiempo? Naruto echó el cuerpo hacia atrás, esquivando el hacha. Trastabilló, se golpeó con el escritorio y saltó, oyendo como el hacha de dos manos partía la madera.
El bandido arrancó el hacha, haciendo saltar astillas de madera, y miró con burla a Naruto, con cierta satisfacción. Ojos grises y azules se miraron por unos segundos. 7 años, dijo el hombre. Y aún recuerdo esos asquerosos ojos azules tan intensos. David estará contento con ver tu cabeza. Capítulo 14. La sangre escurría por el lado derecho de su rostro, desde el corte en su ceja derecha. Se veía obligado a cerrar levemente el ojo, apretando con fuerza el párpado para que no entrara nada de sangre, lo que limitaba su visión a solamente un lado, lo que lo obligaba a protegerse más por el lado derecho que por el izquierdo, siendo ese su único punto débil en aquel momento, su vulnerabilidad. Mantuvo sujeto el cuchillo militar de manera inversa, con la punta hacia abajo y los dedos de la mano izquierda haciendo un férreo agarre en torno al mango, notando cómo el cuero cedía con cierta facilidad, amoldándose a sus falanges con suma facilidad. Aquel cuchillo se sentía como una extensión de su brazo. Cada movimiento era fluido y preciso, como los de un experto. Naruto cuadró los hombros, acorralado contra el escritorio. Más bandidos habían entrado en la habitación, cubriendo la única salida que tenía. A su espalda, un muro de ladrillo le impedía escapar, a menos que colocara alguna carga explosiva o disparara alguna flecha explosiva, las cuales estaban en la montura de la yegua, a la entrada de aquel edificio, lo suficientemente lejos como para que se lamentara por no llevarlas consigo, sujetas a la mochila. Usando el borde de la mano derecha, limpió la sangre de su cara, permitiéndole abrir un poco el ojo, apenas formando una pequeña rendija, sintiendo como la piel le tiraba. No podía forzarlo, o la herida se haría más grande y la sangre caería como un río por su cara, dejándolo completamente ciego. Estos tipos son de David. David había sido un hombre de mediana edad que los acogió a él y su hermana tras la muerte de su madre, tras la desaparición de su padre y el colapso completo de la comunidad en la que vivieron desde que Naruto tenía recuerdos. Se mostró siempre como un hombre amable, dispuesto a ayudarlos, guiarlos y entrenarlos para que fueran capaces de sobrevivir en aquel mundo. Y le creyeron. Creyeron en la falsa bondad que David les mostró, mientras ocultaba sus razones más oscuras detrás de la máscara amable que les mostraba constantemente, misma máscara que tenía dibujada aquella sonrisa casi paternal, en un intento por ser su figura paterna y guía en aquella situación. Fue error de Naruto no juzgar bien el hombre, no ver a través de la sonrisa y la máscara que, por un año, los mantuvo completamente engañados, en la completa ignorancia de lo que hacía su grupo, de lo que David quería de ellos, de lo que quería de su hermana. Ver a Garrick, uno de los hombres más leales de David, en aquel lugar, hizo que la ira creciera dentro de Naruto, que se aferrara al cuchillo como si fuera un clavo ardiente, uno que era su último punto de apoyo para seguir completamente cuerdo. No podía saber si Ellie había saltado por la ventana, escapando del lugar con Joel. No podía ver si estaban bien o fueron tomados por aquellos hombres y llevados ante David, lo que sería el final de ambos. Naruto intentó llevar la mano hacia la empuñadura de la pistola, pero uno de los compañeros de Garrick se lanzó hacia él, por lo que se hizo a un lado. Por inercia, movió el cuchillo, atravesando la mano derecha del hombre, con la que sujetaba un bate rodeado con alambre de espinos, haciendo que profiriera un grito casi desgarrador y soltara el arma, la cual Naruto atrapó. Movió el bate y los pinchos desgarraron el rostro, destrozando al mismo tiempo la nariz del hombre, lanzándolo hacia atrás, sobre su espalda, con la cara hecha un amasijo sanguinolento. Meció el arma ligeramente, salpicando con gotas de sangre aquel sucio suelo. Naruto se mantuvo allí, sin dar un paso hacia adelante, sin avanzar hacia el grupo de hombres que había rodeado a Garrick. Este lo miraba, aún con burla, sujetando el hacha de bomberos con firmeza, con ambas manos. Naruto pudo ver el fijo de esta con sangre seca, con lo que parecían pequeños trozos de piel adheridos al filo del arma. Inspiró completamente, causando que sus hombros se elevaran, que su pecho se hinchara ligeramente. Naruto exhaló una enorme bocanada de aire, expulsándola con fuerza, manteniendo sus ojos fijos solamente en Garrick, en aquel hombre que lo sujetó mientras su hermana era brutalmente lastimada. Agarró con más fuerza el cuchillo y el bate, levantando el rostro, alzando la mirada como si fuera un aristócrata, alguien con poder que miraba con desprecio a la plebe. Incluso se permitió bufar. 2 hombres más se movieron hacia él, animados por aquello que ellos vieron o sintieron como una burla. Naruto se movió al mismo tiempo, moviendo el bate hacia las piernas del primero de los bandidos, derribándolo. Haberse agachado para golpear las piernas del tipo, le salvó del tajo del machete y le dio la oportunidad de clavar su cuchillo en el empeine del segundo hombre al mismo tiempo que bajaba el bate y aplastaba la cara del primero. El hombre del machete gritó, furioso y adolorido.
Movió la hoja oxidada buscando a su objetivo, pero Naruto desvió el tajo realizando un parry con su cuchillo, causando que el hombre reculara, pisando con fuerza con su pie herido. Aquel momento, fue aprovechado por Naruto, quien movió el bate y golpeó las costillas izquierdas del bandido, derribándolo contra la mesa, cortando su ropa y piel, a la vez que aplastaba sus costillas con el golpe dirigido hacia esa zona. Sujetó con firmeza el bate y el cuchillo. Se puso de pie lentamente, ojos fijos en Garrick, animándolo a que fuera a por él. Deseaba que se abalanzara hacia él. Ansiaba, enfermizamente, que Garrick se moviera, que lo atacara de nuevo, que intentara cortarle con aquella hacha de bombero con la que hirió a más personas. La provocación no pasó desapercibida para Garrick, quien sonrió de manera lobuna, como un depredador. Con sus 2 metros 10, espalda ancha y fuertes abrazos, Garrick hizo a un lado a sus hombres y caminó pesadamente hacia el chico, arrastrando el hacha, provocando un chirriante silbido propio de una película de terror. Sin embargo, Garrick no vio miedo en los ojos azules que lo miraban, mucho menos indecisión. Estaban allí, mirándolo con fuego frío casi gélido, como 2 dagas dirigidas solamente a él, sin mirar a nadie más. En ese instante, el grandullón se dio cuenta de que Naruto ya tenía el ojo derecho abierto completamente, dejando a un lado la sangre y la herida de su ceja. Esto dibujó una sonrisa más amplia, de depredador, en sus labios, complacido por poder destrozar al muchacho en su completo estado físico, sin que estuviera mermado. Quería despedazarlo mientras pataleaba constantemente. Tomó el hacha, levantándola, y la meció en un tajo horizontal, poderoso, que partiría a una persona en 2 con un simple golpe si la alcanzaba. Naruto rodó por encima de la mesa, cayendo hacia el otro lado, evitando ser partido en 2. Pero el hacha no se detuvo, sino que cambió de dirección a un movimiento completamente vertical, de bajada, y Garrick partió la mesa en 2 provocando un crujido bestial, casi desgarrador, con más astillas flotando por el aire, entre los dos como una cortina. Para destrozar aquella mesa, la fuerza que Garrick había implementado debía haber sido casi sobrehumana, una propia de un pequeño gigante. Tal vez el tamaño, o los músculos del hombre, eran los culpables de aquella fuerza descomunal. Naruto no sabía si era así, pero tampoco pensó mucho en ello. Por segunda vez, intentó tomar su pistola, pero Garrick nuevamente lo atacó, ahora con más velocidad. Su cuchillo salió despedido y el bate se partió en 2, con unas astillas clavándose en su antebrazo izquierdo, haciendo que apretara los labios al sentir cómo se hundían en su piel, cómo le rasgaban. Garrick levantó el hacha nuevamente y atacó, pisando con fuerza. La hoja bajó con fuerza y velocidad, directamente hacia el hombro derecho de Naruto. El chico saltó hacia la izquierda y el hacha golpeó el suelo, rebotando y causando que el hombre diera un traspié. Esto lo aprovechó. Naruto se lanzó, impulsándose con el pie izquierdo, y embistió con el hombro a Garrick, empujándolo hacia atrás un par de pasos. Movió la mano y Garrick movió el hacha. La sangre salpicó el suelo, empapando la tela lentamente. Una mancha roja apareció poco a poco, extendiéndose por la tela. El hacha estaba levantada. Naruto había sacado un cuchillo de mariposa de la parte trasera de su cintura y hundió la hoja en el costado derecho de Garrick, justo cuando éste levantaba el hacha sobre su cabeza para golpearlo nuevamente. ¡Ah! Soltó el cuchillo, en el cuerpo del hombre de 2 metros, y saltó hacia atrás, esquivando el tajo consiguiente que siguió al quejido del bandido que, con ojos inyectados en sangre, había lanzado con una fuerza demoledora, buscando cortar a Naruto. Naruto derrapó hacia atrás, dejando 2 metros entre él y Garrick. El hombre había tomado el cuchillo y, sin miramientos, lo arrancó, salpicando más sangre al suelo, apretando los labios por el lacerante dolor que sentía a través de la herida. Pequeño mocoso arrogante Garrick levantó el hacha con esfuerzo, bajo la mirada de sus hombres, bajo la silenciosa mirada de Naruto. Voy a tomar tu cabeza, así sea lo último que haga. Por pura fuerza, Garrick sujetó el hacha con fuerza, ignorando la herida que se iba abriendo en su costado cada vez más, por el sobreesfuerzo. Naruto no se asustó ante aquello, ni se movió de donde estaba, no tenía armas a mano, habiendo usado el cuchillo mariposa con aquella maniobra. Podría usar la pistola, pero Garrick lo atacaría. ¿Pero sería igual de rápido que antes? Pronto David os acompañará, sentenció, acariciando la empuñadura de su pistola. Puedo darte fe de ello, Garrick. Este es tu triste destino, el karma devolviéndote todo el dolor causado, toda esa confianza destruida. Monstruo. Mocoso de mierda. El disparo se oyó por la habitación. Los ojos de los bandidos se abrieron, como platos.
De manera directa, la bala atravesó el pecho izquierdo de Garrick, de forma limpia, saliendo por el otro lado y dejando un agujero de 9 milímetros en la zona del impacto. El hombre cayó sobre sus rodillas, el sonido seco del hacha golpeando el suelo acompañándolo. Lentamente, el silencio se extendió, devorando los sonidos de lucha que habían estado presentes durante los últimos segundos. Naruto guardó la pistola en su cartuchera y se agachó, recogiendo el hacha de bomberos que Garrick había estado usando. Medía, por lo menos a ojo, 1 metro de largo, por lo que debía ser usada con las 2 manos para provocar fuertes tajos. Si se usaba con una mano, los golpes estarían desbalanceados, no cortando perfectamente a su objetivo, fuera una puerta o una persona. La mesió hasta que la apoyó en su hombro, levantando la mirada al mismo tiempo hacia los bandidos restantes. Todos aquellos pertenecían a la comunidad de David. Todos ellos eran monstruos que habían destruido la confianza de otras personas, aplastando las vidas de muchos supervivientes. Hace 7 años, escapé de todos ustedes. David, Garrick, James y todos esos tipos que destruyeron la vida de mi hermana, murmuró fríamente. Bajó el hacha, que golpeó el suelo fuertemente. Por designios del destino, habéis seguido vivos, sin que nada que os destruya, que os enseñe lo que os merecéis. Y no me parece justo para todas esas personas que habéis asesinado. Puedo aceptar que sobreviváis, que hagáis lo que hacéis, pero se lo hicisteis a mi hermana. Soy egoísta, lo sé, y Dios me enviará al infierno. No soy un tipo bueno, bondadoso ni amable. Egoísta, superviviente, orgulloso. Podéis definirme como queráis, pero bueno y bondadoso no están en la lista. Iré al infierno por terminar con vuestra vida, por manchar mis manos con vuestra sangre. Lo acepto. El hacha se meció, cortando al primer bandido que se lanzó a por él. Lo empujó, con la fuerza del movimiento, rajando su vientre y estrellándolo contra una pila de cajas. Pero primero os enviaré a todos allá abajo. Capítulo 15. El frío gélido del invierno sustituyó a la humedad fría de otoño, con vientos fríos que enrojecían las orejas y nieves constantes que creaban una densa capa hasta las rodillas, dificultando la movilidad y obligando a las personas a refugiarse. También era un momento en el que los infectados entraban en un ligero letargo, congelados por el frío y la nieve, quedando en muchas ocasiones completamente enterrados bajo metros y metros. En otras ocasiones, era normal ver las extremidades azules de los infectados saliendo, como si de flores se trataran, desde debajo de la nieve, completamente congeladas, inertes. Personas vivas y animales se refugiaban, cubriéndose con densas capas de ropa, con hogueras y, si era posible, con agua caliente, aunque estas cosas en caso de los humanos. Los animales, no viéndose forzados a dichas comodidades y habiendo crecido en ambientes hostiles, aprendieron rápidamente a adaptarse a los climas adversos, buscando comida y refugio en lugares inesperados. Muchos de ellos, anticipando los cambios climáticos, creaban unas reservas de comida en sus refugios para pasar el largo invierno, el cual parecía mucho más duro aquel año, con más nevadas intensas. Desde el brote y la propagación de la infección, el mundo se había vuelto mucho menos contaminado, más controlado por la naturaleza y no tanto por el ser humano. Los avances tecnológicos quedaron olvidados. El uso de los vehículos estaba completamente restringido a unos pocos, a los que tuvieran suerte de tener carburante y un coche funcional. La contaminación había caído en picado, con el cierre de las grandes corporaciones y la caída de las ciudades. Las comunidades como Jackson, se ubicaban generalmente en zonas con agua y algún tipo de energía renovable, como la eólica o la hidráulica, por lo que no se usaba a la propia naturaleza para mantener el asentamiento. No es que hubiera muchos asentamientos. Generalmente los grupos de supervivientes eran nómadas, moviéndose de un lugar a otro con motivo de obtener suministros, de poder seguir vivos hasta después del invierno y las nevadas, las cuales obligaban a los supervivientes a actuar de distintas formas para poder conseguir comida. La pesca, la caza o la recolección de frutas, se volvía complicado en invierno y si se estaba fuera de una zona de cuarentena, las raciones estaban fuera del alcance de cualquier persona. A pesar de toda aquella adversidad, arrebujado bajo una densa capa, cubriendo su rostro con la capucha y cubriendo sus manos con guantes gordos, Naruto caminaba paso a paso, avanzando, tirando de la correa que sujetaba y que lo unía a la brida de su yegua. La había llamado Beatrice, en memoria de una anciana que le dio de comer y lo cuidó cuando su madre estaba enferma. También la llamó así por el tono rojizo. Beatrice, una señora de 60 años, aún conservaba su cabello rojizo, del mismo tono que el pelaje del animal y con la misma intensidad, tal vez incluso más de la que cabría esperar a su edad. El arco colgaba de la silla, así como el carcaj con las flechas.
Un venado colgaba de los cuartos traseros de Beatrice, atado con gruesas cuerdas que el chico había recogido en una tienda de suministros y que ya había usado en otras ocasiones. La Glock estaba sujeta en el lado derecho de su cintura. El cuchillo militar, completamente limpio y afilado, lo había guardado en la bota izquierda, mientras que el cuchillo mariposa lo había ocultado en la parte trasera de su cintura. Con aquella ropa que llevaba, llegar hasta el pequeño cuchillo era complicado, dificultoso. Naruto ya sabía cómo luchar, cómo pelear, y la ropa densa, a pesar de que podría protegerlo, era un problema para la movilidad. Y eso era lo primero que tomaría en cuenta. Mejorar su velocidad, su agilidad, y la ropa sobraría. El rostro, que usualmente dejaba a la vista, ahora lo tenía cubierto con una máscara facial de gruesa tela negra, protegiendo la parte inferior de su rostro hasta la mitad de su nariz, dejando solamente sus ojos azules a la vista. Uniendo la máscara, la capucha y el cabello inusualmente largo, además de que solo se veían sus ojos azules intensos, Naruto daba la impresión de ser un depredador, un cazador que acechaba a su presa y que, probablemente, se estaba preparando para buscar a la siguiente presa. Y, de cierta forma, así era. Naruto se había separado de ella y Joel en la universidad por culpa del grupo de Garrick. Eso le había dejado con pocas opciones sobre el papel, y todas ellas lo obligaban a ser un cazador, a rastrear las zonas por las que ella habría llevado a Joel en el estado en el que se encontraba, el cual no era demasiado bueno y probablemente necesitaría medicamentos para evitar la infección, la fiebre y otros síntomas causados por la misma herida. Conociendo eso, había registrado cada palmo de la universidad, tomando todos los frascos de medicamentos posibles, además de suministros enlatados que los ayudarían a pasar una parte del invierno. Lo había hecho pensando que sería fácil encontrarlos, no pensando que las nevadas empezarían temprano aquel año, mucho menos que fueran tan intensas y abundantes. Las huellas, el rastro, todo desapareció con las primeras nevadas, volviendo todo más complicado. Él no era un lobo o un animal con el olfato desarrollado, capaz de seguir rastros de personas vivos solo por el olor, aunque incluso el aroma habría desaparecido con la humedad de la nieve recién caída. Pero para Naruto, aquello solamente dificultaba un poco más su trabajo. Esperaba que ella hubiera llevado a Joel lejos de la universidad, a muchos kilómetros de distancia y que no se hubiera preocupado por él. Incluso si seguían con el viaje, Naruto sabía dónde tenía que ir. Se había mantenido cerca de la universidad por pura lógica. Joel estaba herido de gravedad, sin poder moverse apenas ni con posibilidades de volver a Jackson, y la misma universidad era un lugar comprometido, con los ojos de los bandidos puestos en el sitio. Era una zona cercada por los lobos. El crujido de la nieve se detuvo cuando el chico lo hizo, permitiéndose remover un poco la capucha para observar la gruesa puerta de madera que tenía delante, esperando a ser empujada. Guió a Beatrice hasta el establo que había a un lateral del edificio y comenzó a desatar la silla, el venado y las bridas, permitiéndole a la yegua caminar libremente, sin el peso de todos los objetos. Naruto dejó la silla sobre la valla y cogió en brazos al venado, sintiendo el peso del animal cargándose en sus brazos. Con un fuerte golpe, lo soltó contra la mesa de madera, la cual crujió ligeramente y las patas se mecieron ligeramente, soltando algo de serrín sobre el suelo de tierra y paja sobre el que se encontraba. Respiró pesadamente, sintiendo el aliento frío saliendo de su boca. Sobrevivir en un mundo apocalíptico no te daba las comodidades de hacía 20 años. No había supermercados. Las granjas que te abastecieran con carne. No había gente que te vendiera huevos, pescado o leche, sino que todo iba en base a las cartas de racionamiento, las cuales te daban lo básico para una persona y para una semana, como mucho, y eran el pago del trabajo realizado en las zonas de cuarentena. Las personas que vivían fuera de las zonas de cuarentena tenían que cazar, sobrevivir sin esa mínima comodidad. Y solo las personas dispuestas a mancharse las manos, eran capaces de seguir vivas en condiciones como aquella. Naruto tuvo suerte. Él y su hermana fueron preparados por su padre, quien se empeñó en enseñarles todo lo que sabía, todo lo que había aprendido a lo largo de su vida y su servicio militar. Naruto aprendió todo como una esponja, incluso mejor que Mito. Siempre sobresalió para la hora de sobrevivir, para aprender cosas útiles que lo mantendrían vivo. Así como usar un arma. Arrugó la nariz. Matar animales no le gustaba, aunque era una necesidad. El invierno no permitía plantar ni cosechar hortalizas. Estaba atascado con todo lo que pudiera llevarse a la boca. Los animales viejos, aquellos enfermos que no pasarán el invierno. Nunca cases a alguien joven o a una madre con su cachorro.
Su padre siempre le inculcó, como si le estuviera clavando la idea, como si fuera un clavo, que solo cazara a aquellos animales que estaban listos para partir, respetando la naturaleza y el mismo ciclo de vida. Naruto hizo eso en cada ocasión que cazó, buscando animales que estaban dispuestos a dejar el mundo, aquellos listos para partir. El fuego crepitó con intensidad, las llamas bailando bajo la mirada azulada del adolescente. Se había sentado en el salón de la cabaña, alrededor de la fogata, mirando el enorme puchero de hierro que estaba colocado sobre las llamas. Intentaba cocer la carne, así como las patatas con las que la acompañó y los pequeños trozos de zanahoria que había lanzado dentro, sin mirar. Naruto se había acostumbrado a la compañía de Eiji y al rostro taciturno de Joel. Ahora, nuevamente solo, sentía ese peso que caía sobre su cuerpo como un sopor, un letargo que lo adormecía ligeramente. ¿Sería el frío del invierno? ¿O tal vez era la soledad, que lo abrazaba después de meses en compañía? Los pensamientos y Beatrice eran su única compañía, y los pensamientos no eran demasiado amables. De hecho, Beatrice era la única compañía amable que estaba con él, a lo que visitaba constantemente, e incluso dormía con ella. Mi mejor amiga, es una yegua. Naruto bufó, riendo secamente mientras se servía algo de aquel estofado improvisado, el cual inundó su nariz con aquel olor tan característico de la carne cocida, de las patatas. Podía ser una imagen triste. Hundió la cuchara de madera en el pequeño cuenco que sujetaba y se llevó carne y patatas directamente a la boca. Estaban sosas. Le faltaban sal, mucha sal, así como condimentos y algunos otros acompañamientos para darle sabor. Mamá cocinaba mejor. Naruto hundió por segunda vez la cuchara, golpeando el cuenco con la misma. A pesar de que no le agradaba aquel sabor tan simplón, se volvió a llevar la comida a la boca, sintiendo como el calor corría por su garganta y calentaba su pecho, haciéndolo suspirar. Incluso papá cocinaba mejor. Había pensado en sus padres, así como en su hermana. David también había sido un recuerdo constante, un recordatorio de que el mundo todavía tenía monstruos que sabían quién era, que lo perseguían, que lo buscaban constantemente. Pero, si David lo buscaba a él, también buscaría a Eiji y a Joel. El rostro de Eiji, con sus ojos verdes, tampoco había abandonado su mente, ni su deseo de protegerla se vio mermado. Joel seguiría pensando en entregarla, en dársela a Marlene. Quería pensar que no, pero Naruto no estaba seguro y le preocupaba que los estudios de los científicos sobre el Cordyceps terminaran con Eiji sobre una camilla de hospital, vestida con una bata, siendo un simple juguete para ellos. Rodeó con la mano izquierda el guardapelo, sintiendo el frío del metal, notando el dibujo del grupo terrorista con la yema de los dedos. El nombre de la chica era Natalie, la hija de Christopher, aquel hombre que mató antes de que se convirtiera en un infectado. También era otra chica que terminó en las mismas manos para las que iba Eiji, con el mismo objetivo. Supongo que tendré que esperar a que la nieve se derrita, un poco al menos murmuró Naruto, mirando a través de la ventana de la sala. Si no, no podré buscar alguna señal, un rastro que me lleve hasta ellos. Buscar a Eiji y Joel era complicado, sobre todo si se estaban ocultando de David y sus hombres. Por otro lado, buscar a los hombres de este último era mucho más sencillo. David nunca había sido un hombre que pensara a futuro, aunque sí era precavido. Haber matado a Garlic y los demás en la universidad, ocultó su participación en aquel incidente, lo que Naruto agradecía. Podría ir a por él en silencio, como si fuera una serpiente arrastrándose por aquella densa nieve. Voces procedentes del exterior, hicieron que Naruto se ocultara detrás de la pared, alejándose de la ventana, aunque mantuvo su mirada puesta en ella. Un grupo de 4 hombres armados caminaban juntos, con cierto esfuerzo. La nieve les llegaba casi hasta las rodillas, lo que les impedía caminar con soltura. Llevaban rifles de caza, además de que Naruto pudo ver el mango de un machete en el cinturón de uno de los tipos, semioculto por la chaqueta. Dudo que estén de cada. Si lo estuvieran, no estarían aquí. Los ojos de Naruto se habían entrecerrado, mirando hacia las armas de los individuos. No era extraño que supervivientes aparecieran en las zonas de otros grupos, pero Naruto dudaba mucho de que aquella situación fuera exactamente esa. Eran 4 hombres, armados, susurrando entre ellos y hacía semanas que no veía alma alguna por aquella pequeña granja, ya fueran supervivientes o infectados. Voy a mirar en ese granero, dijo uno de los hombres, separándose del grupo. Veré si hay rastros de la chica o del hombre. Naruto abrió los ojos ampliamente y le costó contener la mano. Había estado a punto de tomar la Glock, de disparar a través de la ventana a los 4 rastreadores. Son hombres de David. La idea se instaló en su cabeza y no desapareció, sino que se hizo más fuerte, mucho más intensa.
¿Qué grupo estaría buscando a una chica y a un hombre, si no era el de David? Naruto no podía creer que todo aquello fuera casualidad, que al final no estuvieran buscando a ella y a Joel. No creía en las casualidades, mucho menos en que todo fuera coincidencia. Los tres hombres restantes caminaron hacia la casa, hacia la puerta. Naruto oyó la tabla del escalón crujir cuando lo pisaron, haciendo cierta fuerza. Oyó las risas, secas, y cómo hablaban sobre la chica, sobre lo que David parecía querer hacer con ellos. Aquí hay un venado. Eso significa que hay alguien en la casa. También huelo a comida. Pues tomémoslas para nosotros. Naruto hurió la mano izquierda, rodeándola con la cuerda que caía por el lateral de la puerta. Tres de los cuatro hombres ya estaban en el porche, silenciosamente cargando las armas y preparándose para dispersarse. El 4 caminaba hacia ellos, arrastrando su arma, con una sonrisa socarrona en los labios. Tiró de la cuerda. Con un estrépito metálico, agujas y cuchillas cayeron sobre los tres hombres en el porche, clavándose en sus extremidades, en sus rostros, rasgando sus ropas y obligándolos a soltar las armas a dos de ellos. El tercero la levantó, pero Naruto disparó a través de la ventana de la puerta, directamente a su garganta. No toquéis las armas, por favor. Tomó la perilla de la puerta y tiró de ella, abriéndola. El cuarto hombre se había detenido justamente con el pie en el escalón, mirándolo con los ojos abiertos, sorprendidos. Si hacéis cualquier tipo de movimiento, ya sea un amago estúpido, entonces me veré en la obligación de haceros ver al diablo antes de tiempo. Aunque, con este frío, a lo mejor os conviene. Tú, el cuarto, suelta el rifle de casa. Ahora. TSH. Siguiendo aquella imperativa, el hombre soltó el rifle con desgana. Sé que estáis buscando a un hombre y una chica. Yo también lo estoy haciendo, admitió, saliendo al porche. Los hombres recularon, dándole espacio. De hecho, sé para quién trabajáis, sé lo que sois capaces. David sigue siendo timado, astuto y un vil monstruo. ¿Quién eres? Naruto disparó al hombre, directamente al rostro, al ojo derecho. Cayó hacia atrás, con una cuenca oscura y sangrienta en adornando su cara. No es la respuesta que quiero, dijo. ¿Es David aún tan taimado, astuto y un vil monstruo? Antes de que respondieran, Naruto derribó al cuarto hombre, el del pie en el escalón, disparándolo directamente al pecho. Esto, por supuesto, hizo saltar al último de los bandidos. ¿Sí? ¿Sí? Estamos buscando a una chica y un hombre. Mataron a amigos nuestros, a miembros de nuestra comunidad en la universidad. Los despedazaron con un hacha. ¿Con un hacha? Una de bombero, que quedó clavada en el último de ellos, en su cabeza. ¿Cómo lo? Yo maté a vuestros amigos. Naruto caminó, obligando al hombre a salir del porche. Yo terminé con todos vuestros amigos en la universidad, con todos los que vinieron después. Apoyó el cañón del arma en el pecho del hombre. Entonces, sabiendo quién y qué soy, responderás a mis preguntas,